Buenas, somos el grupo 2B y vamos a presentar la práctica de cables, características y su comprobación. Para empezar esta práctica vamos a tomar las medidas de resistencia tanto en el vivo como en la malla y de capacidad de tres tipos de cables diferentes. Para ello utilizaremos el medidor RLC ProMax MZ505. El primer paso es calibrar el medidor. Para ello deberemos seleccionar la medida de resistencia y seguidamente juntar ambas pinzas entre sí. A continuación, presionaremos en el botón de calibrar y confirmamos la opción. Ahora mediremos la resistencia del vivo de un cable T100. Para ello colocaremos las pinzas en el vivo de ambos extremos. De este modo obtendremos la resistencia valorada en ohmios. Pasaremos a medir la resistencia en la malla, de modo que repetimos el proceso anterior, pero esta vez juntando las pinzas en la malla de ambos extremos. Para medir la capacidad tendremos que colocar la pinza roja en el vivo y la pinza negra en la malla del mismo extremo. De este modo obtendremos la capacidad. Ahora toca repetir este proceso con el resto de cables, los cuales son un RG58 y un RG59. Esta tabla representa las medidas tomadas de los diferentes cables. A continuación pasaremos a medir el diámetro del vivo, la cubierta y del dieléctrico de un cable T100 haciendo uso de un calibre. En la siguiente tabla podemos observar sus respectivas medidas. En el siguiente apartado de la práctica deberemos indicar las conexiones de diferentes cables haciendo uso de un comprobador de cableado. El primer cable a medir será el USB con conectores A y B en sus extremos. Esta luz de aquí indica que existe continuidad en el cable, mientras que las luces de arriba indican la masa y los hilos del cable, los cuales podemos observar que el cable está bien, ya que este consta de 4 hilos. El siguiente cable a medir será el cable telefónico. Como podemos observar, se encienden las luces de sus respectivos hilos, lo que indica que el cable está bien. Es turno del cable de pares. Como este cable consta de 8 hilos, tendrán que encenderse 8 luces, lo que nos indicaría que el cable está bien. Efectivamente, vemos cómo son 8 lucecitas. Por último, para el cable coaxial, haremos uso de una D y de algunas cargas de 50 y de 75 ohmios. Primeramente conectaremos una carga de 50 ohmios y, como podemos observar, el comprobador de cableado así nos lo indica encendiendo su respectiva luz. A continuación procederemos a conectar otra carga de 50 ohmios en la T, interfiriendo así en la impedancia haciendo que ésta sea equivalente a 25 ohmios. Y efectivamente así nos lo indica el comprobador. Por último, conectaremos únicamente una carga de 75 ohmios a la T. Como el comprobador no consta de la capacidad para detectar esta impedancia, nos da error, encendiendo una luz que no corresponde. Para el siguiente apartado de la práctica pasaremos a indicar conexiones utilizando un trazador de cableado en un panel de parcheo. El primer paso será emitir un tono con el generador de tono y conectarlo a uno de los conectores del panel. A continuación, haciendo uso del trazador de cableado, comprobaremos cuál es el conector que está ligado al otro que está recibiendo el tono del generador
sabiendo cuál es por el pitido que emite. ¿Puedes venir conmigo por un momento, por favor? Sí, voy. Con la práctica Esta vez conectaremos el generador a una de las líneas del panel con un cable coaxial tipo FF y conectando las pinzas en él. Ahora comprobaremos dentro del aula con nuestro trazador de cableado a cuál de las tomas está ligada a dicha línea. Para el siguiente apartado de la práctica vamos a utilizar un polímetro para comprobar el estado de un cable jack estéreo a dos conectores jack mono. Para ello ajustamos el polímetro para medir continuidad y colocamos una de las puntas en la base del conector jack estéreo y esta debe coincidir con las bases de los conectores jack mono. Ahora el segundo anillo del conector jack estéreo debe coincidir solamente con la punta de uno de los dos conectores jack mono. Finalmente, la punta del conector jack estéreo coincidirá con la punta del otro conector jack mono restante. Ahora usaremos un comprobador de cables de audio, el cual nos indicará el balanceo de los diferentes cables que vamos a medir. El primer cable será un cable Canon RCA. El cual observamos que no está balanceado ya que las luces no forman una diagonal. Pasamos ahora con un cable Canon Jack estéreo, el cual observamos que efectivamente está balanceado. El último cable a medir será un Canon. Observamos que nuevamente sí está balanceado. Pasamos con el nivel avanzado de la práctica, el cual consiste en la comprobación de un cable coaxial RG59 mediante un certificador de cableado Fluke DSP2000. Para ello también necesitaremos una D con algunas cargas, además de un accesorio del Fluke para poder medir el TDR. Empezamos por conectar el accesorio tanto al Fluke como al cable coaxial. Ahora configuramos el reflectómetro y lo ponemos en modo Setup. Configuramos la medición para cables coaxiales y seleccionamos el RG59. Una vez hecho esto, configuramos el reflectómetro en Single Test para realizar las medidas que nos pide la práctica. La primera será el TDR, el cual nos detecta una anomalía al no haber colocado una carga al final del cable. Seguidamente medimos longitud, impedancia y finalmente resistencia, la cual esta última nos da fallo. Repetimos las medidas colocando una carga de 50 ohmios. Esta vez observamos que en la medida de TDR la anomalía detectada no es tan brusca. La medida de longitud se mantiene mientras que las de impedancia y resistencia cambian pero fallando igualmente. Esta vez le colocaremos una carga de 75 ohmios y repetiremos las medidas.
El TDR no detecta anomalías ya que cumple con la impedancia del cable. La longitud vuelve a mantenerse y en cuanto a impedancia y resistencia, esta vez no da fallo. A continuación, una tabla que recoge las medidas realizadas con las diferentes cargas. Por último, realizaremos la prueba de TDX para cables UTP, conectando el reflectómetro a una toma de parcheo y el equipo remoto a su toma correspondiente. Cambiamos la configuración de medida para cables UTP categoría 5E y seleccionamos la opción de Autotest. De esta forma podemos detectar averías en el cable, así como el mapa de cableado, en el que se detecta un fallo en la calavija número 4, que está abierta. Realizamos la prueba en otro par de conectores diferentes, y esta vez observamos que los pares se han cruzado. Otras anomalías encontradas en diferentes conectores fueron cortos, como este, además de trenzamiento entre pares, como este otro. Y a continuación, una tabla que indica todos los mapas de cableado de Montserrat. Y hasta aquí llega la práctica 2B. Espero que os haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.